Nadie hay quien te conozca tanto como Él. Tu vida y tu aflicción Él puede ver. Él escucha la oración de tu sincero corazón y encontrarás en su presencia solución. No hay milagro demasiado grande para Dios. En su palabra encuentras el poder. Tienes hoy la decisión de proclamar tu bendición y declararte ante las pruebas vencedor. Es tremendo lo que el Señor ha hecho durante este tiempo, ¿verdad? Que hemos pasado, el año que terminó, este año que está empezando, ¿verdad? Ya estamos ya casi ya terminando el mes de febrero. Y pues el Señor sigue trayendo a nuestras vidas grandes bendiciones. Pero esta palabra que el Señor me dio para traer a ustedes en esta tarde me ha hecho pensar, ¿verdad?, que muchas veces nosotros vivimos una vida muy agitada, tal vez estamos dejándonos llevar tal vez por la vida, que el ritmo de vida en el que estamos acostumbrados al trabajo, a la casa, a los hijos, al hogar. Pero meditando en la palabra, ¿verdad?, que sería en Efesios 5:1, donde nos habla que andemos como hijos de luz, ¿verdad? Nuestro Padre Dios en su palabra nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es tremendo cómo es el amor, ¿verdad?, de Dios tan grande que Él nos tiene, porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pasásemos a ser hijos de Dios. Desde antes de la creación del mundo, como hemos visto en programas anteriores, el Señor nos habla en su palabra que Él ya nos había escogido como sus hijos, que por medio de nuestro Señor Jesucristo pasaríamos a ser hijos adoptivos. Cuando nosotros venimos al Señor, yo tengo más o menos 20 años ya de conocer al Señor, ¿verdad? Cuando venimos al Señor por primera vez y empezamos con ese primer amor, ese amor tan grande que le tenemos al Señor y queremos más, y tenemos esa hambre de Él y queremos aprender más de su palabra, de crecer más en Él. Ese primer amor muchas veces, desafortunadamente, como decirlo así, como decía yo al principio, ¿verdad?, el ritmo de vida que a veces llevamos nos va un poquito como enfriando hacia el amor de nosotros hacia Él, ¿verdad? Pero Él es tan grande que Él es bondadoso y Él nos sigue amando igual, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, pues, de que nosotros seamos, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Si seguimos viendo en el versículo 3, dice la palabra de Dios, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es tremendo, Padre Santo, como cuando estoy leyendo yo esta palabra y viene a mí y empiezo, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
y me pongo a meditar, oh Padre Santo, ¿estaremos realmente haciendo tu voluntad, Padre Santo? ¿Estaremos yendo conforme a tu voluntad, Padre? ¿Estaremos siendo realmente imitadores, padres, como hijos tuyos, como tú nos pides en tu palabra? Y muchas veces, tal vez sin darnos cuenta, inconscientemente, viene el enemigo a engañarnos, porque Él es el engañador, viene a confundirnos, viene a querer llevarnos por otros caminos que no son conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas? Él quiere venir a matar, quiere venir a robar, quiere venir a destruirnos. Él quiere venir a robarse en lo que el Señor tiene, esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, porque si nosotros no estamos yendo conforme a la voluntad de Dios, si nosotros no estamos siendo como hijos imitadores de nuestro Padre Dios, nosotros estamos perdiéndonos sin darnos cuenta, desafortunadamente, de muchas bendiciones de las cuales el Señor tiene para nosotros. Entonces debemos nosotros de estar siempre en esa comunión con nuestro Padre Dios. Como les venía diciendo, yo tengo 20 años de conocer al Señor. Y hace como más o menos como 2 o 3 años, el Señor empezó a cambiar mi vida completamente, a hacerme una mujer completamente de la que era a la que soy hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros venimos al Señor, pero venimos nosotros pensando que el aceptar a nuestro Señor Jesucristo es todo lo que debemos de hacer. Nosotros creemos que el venir a la iglesia, el asistir, el estar tal vez sirviendo en la iglesia al Señor, eso es todo. Pero no nos damos cuenta que hay muchas cosas escondidas que nosotros venimos trayendo dentro de nosotros mismos, que nos van a veces separando de la voluntad que el Señor tiene, del propósito que el Señor tiene para nosotros. Nosotros pasamos a ser hijos de luz porque estábamos en tinieblas, porque tal vez el Señor nos sacó de nuestra vida, tal vez nosotros vivíamos una vida que no era una vida agradable, tal vez para nuestro Padre Dios, o entre comillas pensábamos que nosotros por hacer buenas acciones ya éramos buenos o ya estábamos siendo conforme Dios quería. Pero recuerden que nuestras acciones no son las que nos van a llevar al cielo, sino es la gracia de nuestro Padre Dios, el amor de nuestro Padre Dios, que Él mandó Hijo para morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque Él nos saca de las tinieblas para nosotros venir a ser hijos de luz. Pero esto es un proceso, esto es algo que nosotros mismos tenemos que ir trabajando para poder lograr cada día a llegar a ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Si seguimos con la palabra de Dios, ¿verdad? Como decíamos en el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vuelvo a recalcar esto, la ira de Dios. Yo me pongo a imaginar, oh Padre Santo, perdóname si yo te he fallado, Padre Santísimo, porque yo no quiero que tu ira venga sobre mí por ser una hija desobediente. Yo quiero ir conforme a tu voluntad, Padre Santo. Yo quiero que tu voluntad, Padre, se cumpla en mí. Pero desafortunadamente muchas veces viene el enemigo, viene el engañador, viene y nos engaña con palabras, viene y se viste como ángel de luz, viene y nos hace llevar y caer muchas veces en situaciones en las cuales nosotros nos vamos enfriando, nos vamos alejando de lo que el Señor tiene para nosotros y perdemos las bendiciones. Dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto es lo que estábamos comentando, es lo que estaba trayendo, lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está en esta tarde hablando como hijos de Él. Éramos antes tinieblas,
en la oscuridad, y el Señor nos ha sacado de esa oscuridad, nos ha sacado de ese hoyo, nos ha sacado de ese lodazal. Él nos ha limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido liberados y limpios de toda inmundicia, de toda iniquidad que vivíamos nosotros o que traíamos en nosotros. Nosotros traemos iniquidades, traemos maldades, traemos cosas en nosotros mismos que nos empujan a pecar y nos hacen llevarnos a los caminos equivocados, y muchas veces aún conociéndolo desafortunadamente caemos. Pero lo más importante aquí, amadas hermanos y hermanas, es que nosotros caemos, pero tenemos que levantarnos de nuevo. No importa cuántas veces nosotros caigamos, sino cuántas veces nosotros nos levantemos. Tal vez en alguna ocasión, por alguna situación de nuestra vida, nosotros caímos, nos alejamos tal vez por un momento de nuestro Padre Dios, porque Él no se aleja de nosotros. Él es fiel para con nosotros y Él está ahí, fiel, esperándonos a que nosotros vengamos de nuevo a sus caminos. Pero tal vez sin darnos cuenta, nos hacemos partícipes de las cosas inmundas, de las cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Tenemos que nosotros tener cuidado dónde o con quién andamos. Continuamos con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Una de las cosas que el Señor me ha mostrado, y tal vez muchas veces no nos damos cuenta, es que nosotros venimos cargando con iniquidades que nos empujan a llevarnos al pecado y a tener frutos de la carne en nosotros: la ira, el coraje, la falta de perdón. En nosotros tal vez eso nos empuja a llevarnos tal vez al alcoholismo, nos empuja tal vez llevarnos a las drogas, nos empuja a tener los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque no hemos cortado las iniquidades que hay en nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Que entonces nosotros, en vez de tener los frutos del Espíritu, estamos teniendo frutos de la carne, tal vez chisme, tal vez ira, tal vez coraje, tal vez celos. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir: Señor, ¿estoy realmente caminando conforme a tu voluntad, Padre Santo? ¿Estoy tal vez, Señor Padre Santo, haciendo tu voluntad? Tal vez estamos nosotros, como vuelvo a decir, estamos viniendo a la iglesia, acudimos a la iglesia, servimos, pero el hecho de venir no es que esté mal, eso es algo que agrada a nuestro Padre Dios, es algo que nos sirve a nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros, aunque estemos viniendo a la iglesia, aunque estemos sirviendo a Dios, venimos cargando con frutos de la carne que no son conforme o que no agradan a Dios. Entonces tenemos que ver: Padre Santo, ¿qué hay en mí? ¿Qué frutos son los que yo tengo? El amor de Dios es lo más importante, porque si dentro de nosotros existe falta de perdón, no importa a quién sea, no importa la razón, no importa por qué nosotros no podemos perdonar. El Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de perdonarnos los unos a los otros, debemos de amarnos los unos a los otros, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él no nos va a perdonar a nosotros. Entonces Él nos está hablando en su palabra nos está diciendo que tenemos que perdonar, su palabra nos está diciendo que tenemos que amar. Lo que pasa que muchas veces traemos dentro de nosotros mismos ese ira, ese coraje que no nos permite perdonar, y traemos esa falta de perdón. ¿Y qué es lo que está pasando? Que esto está causando que nosotros no dejemos fluir el Espíritu Santo para que sus frutos empiecen a salir en nosotros y exista ese amor. El amor de Dios. Al principio de la palabra nos dice, ¿verdad? En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, andad en amor, andad
en amor. Amor. El Señor nos pide que nos amemos. Si nosotros tenemos una falta de perdón, si nosotros no hemos perdonado, ya resentimiento, o nosotros mismos dejamos que venga y nos engañe el enemigo y nos diga, sí, lo perdoné, no voy a olvidar lo que me hizo. No estamos perdonando. Perdóname, amado hermana, perdóname, porque no estamos perdonando. Si nosotros decimos, sí, te perdono, pero no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No estamos perdonando. Dentro de nosotros estamos guardando ese resentimiento, dentro de nosotros estamos guardando ese coraje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir a nuestro Padre Dios, ayúdame a poder yo perdonar, Padre Santo, para que yo pueda amar, porque ser hijos de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Eso es que tú ames hasta tu enemigo. Tienes que amar hasta tu enemigo. Tienes que amar hasta el que te hizo la mayor ofensa en tu vida. Tú tienes que perdonar para poder nosotros llegar a ser realmente como hijos de Dios, para ser nosotros imitadores como nuestro Señor Jesucristo, andar como nuestro Señor Jesucristo, ser como nuestro Señor Jesucristo. A Él lo ofendieron, a Él lo humillaron, pero Él aún así, sin nosotros merecerlo, Él dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es el camino, es la luz y la verdad, la manera como nosotros podemos llegar al Padre y poder llegar a ser hijos de nuestro Padre Dios y poder ser merecedores de la herencia que Él tiene para nosotros, no conforme con el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él también nos hace herederos de la herencia que Él tiene para nosotros. Tenemos que buscarle, tenemos que seguirle, tenemos que, Señor, pedir, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y que no sea la mía. Para nosotros poder llegar a ser realmente hijos de Dios y no causar la ira de nuestro Padre Dios en nosotros. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios Padre Santo Todopoderoso, porque muchas veces nosotros estamos adormecidos, muchas veces nosotros estamos muertos espiritualmente, sin cuenta, tenemos esos huesos secos, estamos ahí sirviendo, estamos ahí creyendo que estamos bien, pero dentro de nosotros hay huesos secos, hay sequedad dentro de nosotros mismos, porque vuelvo a decir, si dentro de nosotros existe amargura, si dentro de nosotros existe ese odio, si dentro de nosotros existe esa falta de perdón, eso seca nuestra alma, seca nuestros huesos. El Señor nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por lo que tú haces por nosotros, porque aún así nosotros fallándote, aún así nosotros muchas veces alejándote, aún así siendo nosotros en desobediencia, muchas veces tú controlas tal vez, Padre Santo, tu ira, para que tu ira no caiga si nos tienes paciencia y nos das una oportunidad y nos vuelves a dar otra oportunidad y nos vuelves a dar otra oportunidad, Padre Santo, pero yo no quiero que tu ira, Padre Santo, caiga sobre mí. Yo no quiero, Padre Santo, que un día yo te falle, Padre, porque yo sé que cada día tal vez de una manera u otra te fallo, Padre. Perdóname, Padre Santo, porque te fallamos, Padre, porque muchas veces creemos o queremos hacer creer que estamos bien, pero nosotros mismos sabemos que estamos haciendo cosas que no van conforme a tu voluntad. Podemos engañar a los que están alrededor de nosotros, pero a ti no te podemos engañar,
enseñar, Padre Santo. Ten misericordia, Padre Santísimo. Ten misericordia, Padre Santo, y te damos gracias por tu amor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no necios. Muchas veces nosotros somos necios, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y no queremos ir conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios. Y muchas veces es porque estamos engañados, porque estamos ciegos, porque el enemigo nos tiene ciegos y nosotros no estamos dando cuenta de que no estamos actuando conforme a la voluntad de Dios y somos necios y queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos, pero debemos ir conforme a su voluntad, porque mientras que vayamos, querida hermana, conforme a la voluntad de Dios, las bendiciones vendrán a nosotros. El Señor nos va a bendecir, porque aunque las cosas a veces no sean como nosotros queremos, el Señor tiene lo mejor para nosotros. Él nos va a dar esas bendiciones, Él nos va a dar esas promesas que Él tiene para nosotros, pero debemos ir conforme a su voluntad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, que Dios nos dé la sabiduría para hacer su voluntad. Dice, aprovechando bien el tiempo, por lo que los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender cuál es la voluntad. No hay que ser insensatos. Déjame decirte, hermana, déjame decirte, querida hermana, que muchas veces yo me equivoqué, que muchas veces yo quise hacer mi voluntad, que muchas veces estuve ciega porque no sabía lo que yo estaba haciendo. El enemigo me tendía confundida porque dentro de mí había cosas que necesitaba sacar y darle a mi Padre Dios. Había dentro de mí falta de perdón, había dentro de mí resentimiento, había dentro de mí iniquidades, las cuales eran estorbos para yo poder ir subiendo a los niveles que mi Padre Dios quería llevarme, porque estaban ahí estorbándome, eran gigantes, eran piedras, eran tropiezos que estaban impidiendo que mi Padre Dios me diera la bendición que Él tenía, los propósitos, los planes que Él tenía para mí. Pero llegó un momento en que el Señor me abrió los ojos, vino a mí la luz y gracias, Padre, gloria a ti, Señor, porque me abriste los ojos y me hiciste entender en qué estaba yo mal. Y eso muchas veces, desafortunadamente, en nosotros como seres humanos no queremos aceptar que nosotros estamos mal. Y eso es lo principal y más importante. Hermana, déjame decirte que tú aceptes que tú estás mal, porque nosotros es muy fácil poder ver los errores de las otras personas, pero no es fácil ver nuestros propios errores. Nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, nosotros siempre pensamos que nosotros estamos bien y que la otra persona es la que está mal. Pero déjame decirte, querida hermana, que ese es un engaño que el enemigo quiere ponernos en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, si no aceptamos en lo que estamos mal, entonces vamos a seguir equivocándonos y Él va a seguir robando esas bendiciones que el Señor tiene tal vez para ti, que tiene, no tal vez tiene para ti, hermana. El Señor tiene para ti bendiciones. El Señor tiene para ti un propósito. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere hacerte la persona que Él quiere que tú seas, porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros así como estamos bien porque así somos, así nos hizo la vida y así somos. Pero déjame decirte, hermana, que el Señor tiene otro propósito completamente diferente al que nosotros estamos viviendo, y en ese propósito hay bendiciones, en ese propósito que Él tiene para nosotros. Él quiere darnos sus promesas. Seguimos con la palabra de Dios, seguimos en Efesios 5, 18, dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed
llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que llenarnos del Espíritu. Mientras que nosotros nos vamos desatando, mientras que nosotros vamos quitando de nuestra vida toda iniquidad, mientras que nosotros vamos echando fuera toda maldad, mientras que nosotros vamos siendo libres toda iniquidad y toda inmundicia que existe dentro de nosotros, eso va vaciándonos y nos vamos llenando del Espíritu Santo. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, buscad del Señor. Padre Santo, necesito más de ti, Padre, necesito más de tu presencia. Límpiame, Señor, saca toda inmundicia, Padre, que existe dentro de mí. Dice, habiendo entre vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios Padre Santo, porque tenemos que siempre estar alabando, glorificando, no importa por la situación que tú estés pasando, no importa en la tormenta tal vez que tú te encuentras, porque siempre va a haber dificultades, porque siempre va a haber problemas, siempre va a venir algo que quiera atormentarnos, pero en el nombre de Cristo Jesús debemos nosotros pararnos y decir, diablo mentiroso, porque mi Padre está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Ayúdame, Padre, a ser ese hijo que tú quieres que yo sea. Yo quiero, Padre Santo, ser esa hija tuya, esa hija de luz, Padre Santísimo, que tu Padre Santo puedas verte glorificado y tú puedas verte manifestado, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído a nosotros, Padre Santísimo. Y déjame decirte, amada hermana, que el Señor te está hablando porque el Señor te ama, porque desde antes de la creación del mundo escogió y Él te ama, búscale, hermana. Damos gracias, Padre Santo, porque desafortunadamente el tiempo pasa y pues quiero darle las gracias por permitirme poder llegar nuevamente a sus hogares y poder traer esta palabra que el Señor ha traído para nosotros. Les invito que llamen a los números que se encuentran en la pantalla si tienen alguna necesidad. Yo sé que los números han cambiado, desafortunadamente, pues he tenido problemas con las líneas telefónicas y he tenido que estar cambiando los números, pero este es el nuevo número, el que aparece en la pantalla. Si tienen una necesidad, llámenos para poder nosotros ayudarles. Que el Señor les bendiga y pues si ustedes también quiero invitarles que no se me pase, si ustedes no conocen al Señor, si ustedes no han entregado su vida, es el paso más importante que ustedes deben de dar, entregarse a nuestro Señor Jesucristo, entregar su vida. Y si no lo has hecho, te invito a ti que me estás escuchando, que hagas esta oración, porque el Señor tiene también para ti grandes promesas y grandes bendiciones. Señor Dios Padre Santo Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, vengo a ti arrepentido, pidiéndote perdón, Padre Santo, porque he pecado en contra tuya, Padre Santísimo, que la sangre preciosa de nuestro Jesucristo sea derramada en mí. Perdóname, límpiame de toda iniquidad, Padre Santo. Y yo te acepto, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y te entrego mi vida, te entrego mi corazón, para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre Santo, por tu amor. Te doy gracias, Padre Santísimo, porque nuestro Señor Jesucristo vino y pagó el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador. Les doy las gracias nuevamente por darme la oportunidad para estar con ustedes. Los esperamos la próxima semana nuevamente. El Señor tendrá pues una palabra nueva, una palabra fresca, algo para nosotros, para que sea de bendición.
quiero decirles que pronto vamos a tener nuestra segunda conferencia del Ministerio de Mujeres de Impacto de la Gloria de Dios. Esto va a ser en abril. Vamos a estar dándoles más información y estando dándoles las fechas que va a ser la conferencia. Les doy gracias, me despido y que Dios les bendiga. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar.